Hola, hola, por aquí ya transmitiendo en vivo. Vamos a esperar que se les avise a los seguidores para esta transmisión de el live Cabala en Movimiento. Hoy tenemos un tema súper lindo con una invitada muy especial que voy a esperar para que se conecte y la podamos pues transmitir en vivo. Nuestro tema de hoy se llama las imágenes del alma. Entonces ya vamos a ver qué significa esto de las imágenes del alma y cómo podemos de alguna manera utilizar o estar muy conscientes de las imágenes internas y las imágenes externas que nosotros estamos reflejando y cómo esas imágenes nos pueden acompañar en nuestro bienestar personal. Por aquí María Félix se está uniendo. Hola María Félix, qué linda. Estamos esperando que Ana se conecte para transmitir con ella y me genera demasiada alegría porque Ana es una persona muy linda, ya la van a conocer si no la han visto. Además es una artista visual, tiene muchísimo tiempo trabajando en el área de diseñadora gráfica e ilustradora y recientemente junto con María Félix sacó un libro maravilloso. Aquí vamos a ver que ya se está conectando. Bueno, como les decía, sacó un libro maravilloso con María Félix sobre el árbol de la vida y además de la información que tiene. Hola, hola, hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, Muy bien, ¿me escuchas? ¿Me ves correcto? ¿Todo bien? sí, perfecto. Yo aquí acomodando el encuadre de la cámara. Ajá, ajá. ¿Te sientes cómoda así? Sí, tú. Lista, lista. Estaba presentando, bueno, estaba comentando que junto con María Félix tenías un libro de lo más lindo que por ahí si lo tienes, lo muestras en un ratito en pantalla, no sé si lo tienes cerca, para Sí, que, exacto, para que la audiencia sepa, ¿verdad? Que ese libro del árbol de la vida que ustedes diseñaron juntas y junto con tus láminas, que son muy clarificadoras y que tienen mucho que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Imágenes del alma, bienvenida Ana. Estaba mencionando, bueno, que tú eres diseñadora gráfica, que también eres ilustradora y que hace un tiempo para acá, pues estás descubriendo esta faceta tuya expresiva a través del color, a través de las texturas, a través de todo este arte que tú estás creando, muy conectado con la cábala y en especial con lo que en ti resuena del árbol de la vida. Y que hoy me da mucha alegría poder hablar de un tema que desde mi mirada, las imágenes, cuando yo las he trabajado, por ejemplo, en mis sesiones de coaching, tanto las imágenes internas que las personas pueden conectar y que pueden evocar dentro de sí mismas, como imágenes externas, pueden acompañar el autoconocimiento, pueden acompañar o no el bienestar emocional. Entonces va a depender mucho del observador que cada uno de nosotros es, cómo estas imágenes nos impactan. Así que bienvenida a este espacio y cómo te gustaría comenzar. Bienvenida, Ana. muchas gracias, Adri. Bueno, muy contenta de estar aquí contigo y de tener estas pausas. Vamos a llamarle pausas en estas fechas que suelen a veces ser como un poco estresantes con entregas y fin de año, que parece que hay que cerrar muchos ciclos, por lo menos en donde yo vivo o en la Ujú, cultura que me muevo. Eh, entonces este encuentro es como una especie de regalo. Cuando me dijiste esta semana, me lo recordaste, me hizo acordar como una especie de ancla, ¿no? En tanto ruido, de eso, de entregas, de cosas que hay que cerrar, de cosas que se rompen, de imprevistos. Creo que esto puede ser como una especie de caricia o un pequeño mimo que uno a veces se puede dar. Entonces, a partir de lo que vos decías, estaba pensando en, en cómo la pregunta que me hago es cómo construimos hacia adentro. Es decir, cuando es una pregunta que te hago a vos, en este caso yo me la hice esta tarde, porque el título que le pusimos fue Imágenes para el alma.
Entonces, yo pensé que cuando yo miro para adentro, veo imágenes, pero no sé, es algo que me lo pregunté esta tarde. No sé si tú, por ejemplo, Adri, cuando miras para adentro, miras con imágenes o con sonidos, o cómo es esa construcción interior. Incluso estuvimos hablando esta semana a partir de esto con María Félix y hablábamos de Netzach y de Netzach en el árbol de la vida. Para que no los conocen, es la herramienta que usamos los que estudiamos Cábala, bueno, para conocer las energías del alma, para saber cómo movernos, bueno, es una herramienta muy buen autoconocimiento. Entonces decíamos con María que Netzach, que la expresión no verbal, y es donde está todo lo artístico, es una dimensión. Te perdí el audio. Ajá, Ahora ahora sí, volví. sí, sí, sí. Netzach Ujú. es una dimensión de exteriorización, de cómo me comunico también con el otro. Pero en este caso, creo que la conversación o las reflexiones queríamos partir de cómo yo me comunico con mi alma, cómo, cómo miro hacia adentro. Si miro, veo, si veo, siento. Yo creo que miro con imágenes, me parece. Y mi alma es como que recibe esa frecuencia. Es como que esa frecuencia le llega más rápida que si yo le digo, alma, tranquila que ya te voy a volver a hacer caso. Tal vez estoy disociando mucho alma y cuerpo y tampoco es la idea yo lo explico desde mi experiencia, pero claro, no soy psicóloga ni terapeuta, entonces no sé en general esto como tú, por ejemplo, lo podés ver a partir de tu experiencia. Y me encanta, a mí me encantan estas conversaciones contigo porque nunca sé por dónde vienen. Entonces, entonces muy, muy a conectar como todos los puntos. A ver, yo pensaría que esa pregunta tiene varios niveles de respuesta, o sea, y que no hay una sola, ¿no? Pero cuando me haces la pregunta de cómo veo yo o qué observo yo en mis clientes, dependiendo de la técnica que esté utilizando, nuestro mundo subjetivo, que es una interpretación de lo que nosotros estamos viviendo, nuestra percepción, varía muchísimo. Entonces, para algunas personas, y ya después podríamos ir al árbol de la vida, pero para algunas personas, conectar con imágenes, imágenes a color, imágenes como si estuviesen viendo una película, va a ser más fácil. Para otras personas conectan con sensaciones de forma más fácil. Para otras personas incluso tienen la capacidad de escuchar. Otras personas tienen sonidos. Otras personas tienen todo junto. Entonces, no hay una única manera de conectar con tu mundo interior. Porque el mundo interior es eso, ¿verdad? Somos todos vasijas diferentes, somos receptores distintos y la imagen que se cree dentro de nosotros va a depender de este observador que nosotros estamos siendo. Entonces, yo sí te puedo decir que en mi práctica personal yo he podido desarrollar con el tiempo como de todo integrado, olores quizás no, pero todo lo demás sí. He tenido la oportunidad de trabajar con clientes, con alumnas o con consultantes que entran en unos estados profundos y que cuando me van revelando lo que están viendo, lo que están sintiendo, hay muchísimas variables. Entonces, va siempre a depender del nivel de conciencia de la persona, porque no es ajeno, ¿me entiendes? O sea, no es algo estático y además es algo que evoluciona. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, pero este mundo subjetivo es muy particular. A veces de repente lo que nos evoca es una sensación, una textura, un algo como calor, como frío y no es una imagen realmente. Y lo bonito, pensaría yo, si estamos trabajando el canal, específicamente la dimensión de Netza, que es esa dimensión de la expresión de lo simbólico, de lo preverbal, de aquello que no se puede decir con las palabras, que por ejemplo cuando yo lo utilizo en las sesiones es justamente para eso. Hagamos un caos creativo,
trabajemos desde ahí sin darle tanta mente. Ahí se vuelve un recurso, porque es un recurso de autoconocimiento, es como más libre. Y ahí aparece pues todo lo demás que podemos ver, qué colores, etcétera. Eso en cuanto a Netza, pero si lo vamos viendo dentro del árbol, nosotros incluso, si yo te dijera Tiferet, podríamos utilizar imágenes o propiciarnos dentro de nosotros imágenes que nos conecten con la armonía, con la serenidad. Entonces estamos uniendo como Netzach, de alguna manera, con Tiferet. Incluso podría decir, con Geburah, yo puedo elegir qué sí y qué no ver, porque hasta mi mundo interior yo puedo elegir esto que está surgiendo, no lo necesito en este momento. Entonces, el discernimiento no va a dejar de estar presente. No sé si te respondí o me fui como por muchas áreas, pero ves, es como complejo responder eso. Pero sí quería yo por aquí, como para dejarte que sigamos ahí conversando, yo había anotado esto. Mira, en la Cábala, la imagen no es una técnica de transformación, sino es un espejo del estado interno del recipiente, es decir, de nosotros. Es un reflejo de lo que nos está pasando en ese momento contextual. ¿Qué está pasando en ese momento en nuestra vida? Cuando la conciencia, o sea, nosotros, este observador, observa la imagen, hay corrección, o sea, yo puedo hacer una modificación, pero cuando se idolatra la imagen aparece la ilusión, un poco lo que Qué hablábamos la bueno. otra vez. O sea, no es un tema de idolatrar la imagen, o sea, no es que la imagen tenga un poder en sí mismo, porque todo es información, es qué connotación y significado le doy yo a eso, a ese color, a esa imagen que sale, ¿sí? ¿Cómo lo ves desde tu mirada? Me quedé impactada con la frase, me quedé pensando también, ¿no? Lo que hablábamos en el primer encuentro, por algo también, ¿cómo fue que decía la frase, la imagen? Aquí voy. La La imagen, parte, ajá, cuando la conciencia observa la imagen, hay corrección. Cuando se idolatra la imagen, aparece la ilusión. es muy fuerte esa frase. Después ¿de dónde es? O de... Esto es de Luria, o sea, de la información de Luria, y también aquí hay un poquito de Natman de Breslau. O sea, Es porque muy también fuerte. me puse a revisar, ¿verdad? Cómo lo enfocaba, entonces sí, sí desde ahí, o sea, como no perdernos con que, esa imagen tiene el poder de curarme, por decirte algo, no, no es eso, es mi conexión, siempre va a ser la interpretación que yo le coloco a eso, ¿Y ¿sí? cómo estoy pensando, cómo esto se ha usado a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, las iglesias. A mí a veces aquí en Cataluña, que hay unas iglesias que son una maravilla, las del románico, con unas ilustraciones y llenas esos vitrales y esas imágenes. ¿Cómo a lo largo del tiempo se ha sabido eso? Y también... claro, cuando uno entra a una iglesia, por ejemplo, es todo imagen. Imagen a través de arquitectura, imágenes a través de las figuras, imagen Ujú, a través de los fondos. Yo quedo aquí es que hay iglesias muy bellas. Entonces, claro, ¿cómo es importante? Lo que decía esta frase, no dar el poder a esa imagen, porque no deja de ser una imagen, sino es sí, que estoy tratando de entender lo que dice, si no es lo que evoca en mí en ese momento. Si yo, por ejemplo, vamos a suponer, estoy triste, tal vez una imagen me despierta ese llanto. No sé, estoy tratando ujú, de pensar, ¿no? De ujú, pensar cómo funciona esta, esta oscilación, este ir y venir, imagen, sentimiento. Y también pensaba en algo que me dice siempre una amiga, ya hace años que ella me lo dice, y ella me decía, yo lo entendía poco y ahora lo voy entendiendo más. Ella me decía, vos siempre cuando hablas con alguien,
tenés que saber si esa persona es visual o auditiva. ¿Por qué me dice? Porque si es visual, va a entrar, vas a explicar mejor la información a través de Ujú. imágenes, a través por ejemplo, yo necesito que, vamos a suponer que un cliente entienda algo que le estoy explicando sobre un trabajo. Si yo sé que esa persona es visual o auditiva, la información va a entrar por un manejo del lenguaje o incluso de los movimientos de las manos más visual. Y si es más auditiva, supongo yo que tengo que entrenar mucho ahí. No, no, no. No es que haya entrenado. Entonces, claro, esto está relacionado con lo que vos decías, que depende de cada uno. No sé si es un tema también físico, no lo sé. Creo que está relacionado con el derecho, el cerebro derecho, cerebro izquierda. Esta persona que me lo decía es médica, tiene formación en biología, o sea que... y bueno, sin duda, no sé cuál será el porcentaje de población que serán más visuales, cuáles serán más auditivos, pero sin duda hay algo que se sabe desde el inicio que lo visual tiene su impacto. Claro, claro, claro. Y considerando eso que estás diciendo, desde el árbol de la vida también lo podemos ver, porque las dimensiones que están más hacia el lado derecho pues son más expansivas y las que están hacia el lado izquierdo son más restrictivas. Entonces, cuando tú, no sé, pensaría que cuando tu amiga te decía eso, que en las inteligencias múltiples se vio, ¿verdad? Cuando salió esos modelos visual, auditivo, kinestésico, etcétera. Pero yo pensaría que después, sobre todo de ir estudiando el árbol de la vida, que es mucho más complejo, que nosotros tenemos que tener una mirada como muy holística y muy integral. No es tan, soy de aquí o soy de allá, no, no es eso, es, pensaría yo, ¿no? O sea, todos tenemos la posibilidad, pero vamos desarrollándonos igual que en las dimensiones. Puedo ser que tenga más fortaleza en el lado racional, por tanto, se me va a hacer mucho más fácil entender información con números, pero quizás tengo más sensibilidad, como es tu caso, por el lado de los colores, del arte, de lo simbólico, y la información me va a conectar más por ahí porque tengo más sensibilidad, porque estoy más desarrollada en esa área. Entonces, es como un tema de entrenamiento. O sea, ¿a dónde le he puesto más para equilibrar esa parte de mí, para desarrollarla? Y claro, es fascinante. O sea, cuando tú entras un poquitito y ya nos salimos un poquito, pero como en neurociencia, que es uno de los temas que también me encanta, y dices, wow, es que todo se va conectando. Y desde la observadora que yo soy, yo digo, desde la cábala, de alguna forma, ya los sabios lo decían. O sea, ya cuando tú lees, no sé, Nalmas de Breslow, que hablan en anatomía del alma, y va describiendo lo que pasa dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo, digamos, tú dices, todo está conectado. Entonces, pensaría que vinculándolo con el tema de hoy, imágenes para el alma, es hacernos la pregunta, ¿qué estoy cultivando dentro de mí? Porque la información llega de afuera, ¿verdad? Y entonces yo aquí la interpreto y va a depender de mi estado, o sea, si estoy enferma, si no estoy enferma, cómo me sienta, esa imagen va a tener una connotación distinta para mí. Y una imagen es un paseo, el cielo, o sea, estoy hablando de la casa, no, no estoy hablando de algo específico como un cuadro, sino de qué estás rodeado. O sea, si mis imágenes son ver las noticias, no sé, a las 10 de la noche, de todo lo que está pasando, con esos colores vibrantes, con esos sonidos y con todo eso, cómo yo estoy dejando que entre una información y qué sentido le estoy colocando. ¿Me nutre mi alma? Puede que para algunas personas sí, puede que para algunas personas no. A mí definitivamente no. Entonces, este, ¿qué estoy cultivando? Hasta en eso, ¿verdad? Y ya eso es lo que permito que entre. Pero también lo que de alguna forma empezamos a generar adentro. Y es ahí donde está el tema de conciencia. Si yo no veo qué imágenes yo estoy repitiendo dentro de mí, no sé, imágenes de vacío, imágenes de dolor, imágenes de tristeza, que pueden venir en colores, en sensaciones, en imágenes o en texturas.
y no las atiendo. Si no hay conciencia, no hay cambio. No sé si me va siguiendo como hacia la reflexión. Entonces, claro, ahí el mundo subjetivo es tan variable, por eso una de las prácticas que yo recomiendo siempre es que las personas hagan el escaneo corporal. El escaneo corporal, ojalá ojos cerrados, o viendo un punto fijo, y empezar a relacionarnos con nosotros, porque en la interocepción, que es ir adentro, podemos darnos cuenta. Y es ahí donde se empieza a cultivar, mira, pero aquí estoy percibiendo esta zona y está gris, está oscura, ¿qué es esto? En el momento en que yo lo observo, puedo hacer un cambio. ¿Ves? O sea, es un tema de entrenamiento. Esa es como la experiencia que yo he tenido en mí y en las personas que acompaño. Ahí está, yo sé que tu mente está chun, 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 chun. Sí. Háblame lo que tienes en Qué, tu mente. qué interesante. Sí, Sí. sí. Y cómo también, claro, yo quiero, estoy, hace años que estoy dedicada al mundo de, siempre he ido navegando un poco, a veces por arriba de la ola, a veces por abajo, pero bueno, por mi profesión de diseñadora gráfica, estoy en el mundo de la publicidad, ¿no? Por suerte me he podido dedicar a temas más sociales. Mis clientes casi todos están relacionados con temas sociales. Entonces, por suerte o porque de alguna manera, sin casi darme cuenta, me fui focalizando hacia ahí. Pero bueno, sí que tuve la oportunidad de trabajar para marcas más grandes. Y claro, cómo está muy estudiado esto en, en una imagen de una persona joven porque usa una crema, o yo qué sé, o un chico guapo porque se sube a un coche, o no sé, o unos cereales porque es más sano y ponen ya el packaging ya tiene verdes o colores en tonos más de marrón que parezca reciclado. Cómo a mí no deja de asombrarme la inversión que se hace a nivel de estudios, de estudios profundos para poder dirigirnos al lado que eh, a un propósito de la venta de un producto, ¿no? Y bueno, y ahí es sin duda una razón por la que te- me esfuerzo mucho en elevar el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque para mí, en el ritmo que llevamos, que es un ritmo muy acelerado, porque entonces, claro, cuando vos decías me detengo y pienso y miro para adentro, tiene que aparecer mucho límite hacia uno mismo, es decir, aquí paro. Que espere tal trabajo, que espere tal otro, que si el gato está llorando, que siga llorando, que no sé qué, paro. Y en el medio de este ruido, en el medio de todo este ruido, miro para adentro y me pongo un límite. Y eso es lo que hablábamos hoy con mi pareja, el límite a uno mismo, para poder mirar hacia adentro y hacer esa construcción de imágenes. Porque es mucho más fácil, te lo digo porque hasta hace 2 semanas me enganché a esta serie de Soy Georgina, de la esposa de Cristiano Ronaldo. Ah, ah, Lo tengo que así. Tengo que decirlo aquí públicamente que he mirado las 3 temporadas de Soy Georgina. Lo empecé bueno, a pero mirar, bueno, me quedo colorada y todo. Claro, porque yo lo empecé a mirar porque mi hija estaba enferma, no sé qué, yo no me encontraba muy bien, y dijimos, vamos a mirar algo a las dos y pusimos Soy Georgina. El primer día, estábamos, y el segundo día dijimos, ay, nos toca mirar Soy Georgina. Y al tercer día, ay, qué maja es Soy Georgina, yendo en su yate privado, en su avión, no sé qué, para allá, para acá. Al cuarto y quinto, porque fueron varios capítulos, varios días, yo ya tenía integrada esa situación. ujú.
que me resultaba muchísimo más fácil sentarme frente al televisor y ver la vida de ella. Lo tengo que decir. Y mi cerebro no pensaba en nada en ese momento. Me reía un rato con lo que hacía, me cae bien además porque me parece, miraba qué hacía con su familia, que se iba a no sé dónde, hace dónde. Yo de paso viajaba a todos esos lugares y decís, qué rápido, Te qué, enganchas, claro. qué rápido me engancho a esas imágenes. ¿Y por qué Ujú. terminó? Porque no había más, no había más, terminó la temporada, no había más, no pude seguir, pero entonces, claro, a lo que voy con esta reflexión es que hay muchas personas trabajando y estudiando para que nosotros seamos consumidores de esas imágenes. Sí, claro, claro, claro. Y bueno, tú que estás en un poco más cerca, digamos, de ese lado, es parte, ¿no? De lo que esas personas creen que forma parte de lo que están, no sé si llamadas a hacer, pero que forma parte de su modo de trabajo. Yo pensaría que así como tú te diste cuenta que Bueno, no me di estabas, cuenta, terminaron los pero tres. después lo reflexionaste porque lo estás diciendo ahorita, entonces sí te diste cuenta después. Ah, sí, me di cuenta, sí, sí. Sí, claro, Me iba dando cuenta, pero mientras tanto seguía mirando. porque a veces de repente quizás también necesitamos, es que ahí se mezcla, pensaría yo que otra información. Tú lo habías dicho, tu hija estaba enferma, tú tampoco te sentías bien, entonces quizás era un espacio de pausa Ah, disfrazado sí, a través de algo que es mucho más cómodo. Y en lugar de déjame escucharme y hacer una cortita meditación que no solamente con cerrar los ojos y con hacer este escaneo, ya eso es una conexión interna. Ni hablar si en la cábala te vas por el lado meditativo y puedes usar otros recursos como los nombres, las letras, etcétera. Cuando estabas hablando de esto, de la pausa, fíjate que no es como mucho tiempo, o sea, es como algo instalado, o sea, como darnos cuenta. O sea, yo intento estar muy presente, como dónde están mis hombros, cómo estoy, tengo tensa las manos, tengo sí, tenso el también. abdomen, este, sobre todo si estoy ya en una reunión de trabajo, si tengo una reunión virtual, si estoy dando un taller, antes de, o sea, estar como muy atenta, si no sé, si de repente no me siento bien, tengo dolor de cabeza, me hago la pregunta, cierro los ojos, o sea, es un ejercicio activo. Entonces, por aquí también había bajado una frase que ay, te la iba a leer, pero ahorita dónde la coloqué, que era justamente de recordarnos que nosotros somos ese contenedor, entonces está la luz, ¿verdad? La luz va cambiando dependiendo de la densidad, también, por eso es que vemos todos los colores, que es como esa fragmentación. Entonces, el color en sí no es que tenga un poder mágico, sino es mi conexión y cómo se encuentra la vasija en ese momento. Entonces, cuando tú decías, yo necesité parar y decirme para, es como esa geburá dentro de nosotros de darnos ese espacio para conectar con nuestro mundo interior y también con el mundo exterior, porque ¿a qué le estoy prestando atención? O sea, ¿qué imágenes? O sea, salgo a la calle, ¿qué observo? Las motos, el tráfico, bueno, aquí que yo vivo en una ciudad donde hay muchas motos y todo lo demás, o el cielo. ¿Verdad? Entonces, ¿a dónde enfoco la atención? ¿De quién depende? De la vasija. Es decir, yo voy escogiendo. Cierro los ojos, voy a esa conexión interna, tengo malestar, por decirte. Ahí entonces puedo visualizar eso y ahí no es el poder de la visualización como tal, sino es usar entonces la información y crear una imagen diferente, como el día que tú me decías que te sentías muy, muy débil y tenías enfrente de ti una imagen muy hermosa y te pusiste a observarla, contemplarla y entraste como en una especie de trance. Pero, ¿qué lo permitió? Probablemente el estado en el que tú estabas.
y ese paisaje lo que hizo fue ayudarte, porque después tú te sentiste como cuando se toma una siesta, que descansas unas 9 minutos y dijiste, ah, ya estoy bien. Bueno, es más o menos eso. Entonces, ese reseteo interno, ¿cómo lo estamos haciendo? Mm, Ok, o sea, y claro, si tengo un poquitito de información y sé que yo resueno con el verde y que el verde está asociado a Tiferet, y y Tiferet que es la dimensión de la armonía, del equilibrio, del amor, del balance, o de repente que Netza es un rosa claro, y pues, ves, claro, ahí ya van otros elementos dentro del árbol de la vida, dependiendo también del autor que nos esté describiendo cuáles son los colores. Pero más allá de los colores, a la final es como que, ¿qué está observando el observador que observa? O sea, es como el observador cambia la información. O sea, siempre estamos cambiando lo que está delante de nosotros. Entonces, pensaría que va por ahí, como esa Es como, responsabilidad. como, como un atardecer, que no siempre es el mismo atardecer, ¿no? Exacto. Eh, sí, es la posibilidad que nos da de alguna forma de el universo, de ser como un instrumento de decodificación de acuerdo a nuestro estado de conciencia. Así es, así es. Y cuando hablabas, de repente pensé, cuando a veces, no sé si te ha sucedido que caminas, a mí me gusta mucho caminar por el bosque y así, tipo cascadas y eso, y te pones a prestarle atención a las hojas, a las plantas, que tienen esas figuras geométricas tan impresionantes. Eso a mí en lo particular, junto con mi estado interno y el observador que yo soy, me genera paz. O sea, me conecta con el orden. O sea, con el orden, como que la flor tiene como cierta forma, entonces como que algo dentro de mí termina de acomodarse porque estoy en ese proceso, ¿verdad? Porque estoy ahí. Pero lo mismo podría ser un caos creativo, o sea, como que empiezo a hacer garabatos con colores y lo que surja. Y también ahí hay una expresión, pero una expresión para conectar con algo que está dentro sin querer tener una resolución, que yo no pinto como tú, pero quizás sí trabajo algunas cosas más sencillitas en los ejercicios con los equipos. Y yo veo, o sea, cómo cuando ellos terminan, lo que expresan es, uff, solté, no saben ni qué soltaron, pero soltaron, liberaron y agarraron los colores y tú ves todas las formas distintas y a veces hasta con todo eso, bueno, y ahora con esto que podemos crear, ¿ves? Pero es como del mundo que es de lo no visible traerlo al visible sin darle tanta palabra y algo se ordena. Entonces, sí, yo creo que las imágenes cuando nosotros le ponemos atención, atención a lo que está pasando puede ayudarnos a hacer una transformación más consciente. Sí, porque estaba pensando mientras hablaba que están las imágenes que nosotros vemos. Por ejemplo, ponemos un cuadro. Me acuerdo que una amiga, cuando yo hacía videollamada con ella, tenía un cuadro en el fondo y yo siempre miraba y digo, está cansada esa señora del cuadro, pensaba yo. Yo la miraba, era un cuadro grande, ¿no? Como este que tengo aquí. Y yo Ah, digo, ah, está cansada, está como, ¿no? Y yo estaba como incómoda con ver con el esa cuadro, ¿eh? imagen siempre. Y entonces un día le pregunto, y me dice, ah, está bien, esa señora para Estaba ella bien. estaba bien, estaba relajada, estaba en armonía, y yo, como estaba cansada, como yo la veía cansada. En Ujú. cuanto a las imágenes de afuera, o por ejemplo, me acuerdo una vez que hice una ilustración que era muy así, como muy estridente, muy estridente. Y era con amarillos y azules, pero muy, muy. Y entonces alguien la vio y me dijo, a mí me gustaría tenerlo. Yo digo, no, no, esta no, digo yo, esta no. Porque, porque digo, porque es muy estridente. Esto como que
¿no? Es como yo no sé, si la pongo es porque... Entonces, claro, capaz que esa persona que me la pidió sentía que estaba en una etapa de su vida que necesitaba ese impulso de energía cerca, o es a veces incluso el alma que dice, porque no es que uno haga, o sea, digo, yo conscientemente veo en esta imagen tal cosa. Ujú, Es una imagen a veces que evoca, y cómo la misma imagen a alguien le puede evocar un estado y a otro, y dependiendo del momento en que uno esté, porque a veces a veces te puede pasar que estás como con muchas ideas, como muy motivada, y que lo que necesitas es una imagen más en tonos de colores, capaz más tirando a tierra, frío, un poco con fríos, ¿no? No unos colores cálidos que te dan actividad. Entonces, mi reflexión, y yo lo hago mucho aquí, que se ríen de mí, es en casa, porque está bueno cambiar. Está bueno a veces necesitar un papel todo verde, ujú, si no tenés posibilidad de pintar en verde o uno todo en azul. Y como lo hablábamos, creo que la otra vez, como yo hice una serie que son todos de láminas muy grandes y cómo eso cambia, cambia el ambiente en sí. sí, ujú, sí, Ser sí. consciente. Yo creo que te contaba de una experiencia de hace años que yo tenía una obra que estaba la mujer sola, como todos haciendo una cosa y había una mujer sola que hacía como otra cosa. Y yo en un momento me vi a mí ahí y dije, yo no puedo tener esta obra por ahora, porque yo, sin Mm, darme cuenta, eso que no sé, como que va entrando, y entonces saber que hay algo en su frecuencia que nosotros también podemos ir cambiando. Nosotros así es. cuando dibujamos con María Félix y Cristina, que también participó del proceso, las imágenes de la Sefirot, yo a veces las pongo enfrente mío, porque por ejemplo, sin duda, cuando hicimos a Netzach, que Netzach es la dimensión que hablábamos, que es la dimensión de la expresión no verbal, es mucho más expansiva, como que se abre, y cuando hicimos a la dimensión que está enfrente, que es la de la palabra, es como más restrictiva, ¿no? Se nota más el Ujú, límite. Como que, entonces, creo que si uno toma conciencia de ese, no quiero, de esa relevancia que tienen las imágenes, podemos de alguna forma ayudarnos de ellas. ¿Qué es ayudar para mí? Ayudar para mí es si yo llevo una semana que vengo hablando mal porque estoy cansada, entonces vos ya me decís algo y yo ya te miro como, ¿no? ¿Viste el típico? Ahora hay que cambiar la frase de tal folleto que ya estaba hecho y yo hago, ¿no? Uf, ajá, sí, Sí. sí. Entonces, a mí no me viene mal ponerme esta, que es Hod, y recordarme, no sé si vino mi hija, y para recordarme que tengo que esforzarme por hablar bien y por expresarme bien y esto. No sé si vino. Disculpa, Adri. Disculpa, una pequeña pausa. Y por Adelante, eso digo adelante. de las imágenes, cómo a veces cambiar o ponernos una imagen delante o ir cambiando, no pasa nada porque somos seres, como decimos siempre, somos seres transicionales y cambiando y a veces necesitamos. Y después lo otro que también quería reflexionar en cuanto a las imágenes de afuera es que me he dado cuenta, es muy fuerte lo que me di cuenta,
porque fuimos a comprar ropa con mi hija, a estas tiendas que van las adolescentes, y todo era grises, negros, Ujú. y yo digo, pero no hay pigmentos. Me empecé a pasear, ahí yo voy atrás, ¿no? Con el cesto, y todos eran grises, marrones, no marrón, algún color ahí, negro, mucho negro, pero así, colores vivos, como el que nos pusimos vos y yo No. a hoy, Ujú. casi no hay. Y entonces pensé, que no lo he buscado, lo tengo que buscar esta información. Digo, hay un tema en el tema del pigmento que está relacionado con el precio. Supongo que usar un pigmento de un color más fuerte es algo más caro. O es la moda también. O sea, la moda Es la de, moda, pero vos miras en el metro o en el tren o en el autobús, yo no sé dónde vos vivís, supongo que hace más calor siempre, ¿no? sí, hace un poquito, sí, claro, más calor que Claro, donde tú entonces estás ahorita. aquí Ujú. por ejemplo en invierno casi todo es gris, negro y por ahí. Eso digo, ¿qué está pasando aquí? Ujú. Bueno, esto largo que expliqué es lo de afuera, pero después viene lo de adentro, las imágenes que yo construyo de adentro, porque claro, es mucho más barato, mucho más económico el pigmento marrón. Ahora, si tú querés, por ejemplo, un pigmento rojo, creo que el rojo, el azul, hay colores que son mucho más caros, suben mucho más. Entonces, por Yo no ejemplo, sabía eso. Ajá. sí, sí, cambia mucho el precio, depende del color. Yo lo aprendí hace poco. Incluso me di cuenta que también hay un tema de poder adquisitivo en cuanto al color y en cuanto a las obras, porque lograr que una obra tenga esa Viva, que esté. sea Ujú. viva, es mucho más caro porque tenés que usar pigmentos de mucho mejor calidad. Estamos hablando de que igual un pote sale 20 euros a uno Mm, de 3 o 4 euros, pero claro, el de 3 o 4 euros enseguida te queda, ujú, ujú. es todo un tema. Wow. Y cuando tú pones, por ejemplo, no sé si lo hará bien, pero yo lo probé, cuando tú sacas una foto de una obra que hayas hecho y si lo pones en IA, tiene la capacidad, aunque sean formas, no sé si está bien hecho, habría que consultarlo con algún físico matemático, de decirte la frecuencia numérica de esa obra. Ah, qué interesante. O sea Ujú. que todo eso se traduce en frecuencias, Sí, en vibraciones. Pero, aquí es donde voy, ahí es donde voy. Eso es para afuera, pero para adentro yo puedo poner el color que quiero. Tengo la capacidad de ponerle el color que quiero. así es. Sí, siento que como un llamado a hacernos la pregunta, ¿qué imágenes estamos creando dentro de nosotros? ¿Qué imágenes estamos enfocando afuera de nosotros? O sea, ¿dónde estoy de forma intencionada eligiendo colocar la atención? Y como tú decías, y como lo leímos al inicio, o sea, esa imagen va a ser un espejo de qué, de eso que en mí está en ese momento. Entonces, de repente, cuando tú viste esa obra, en ese momento tú sentías que esa mujer estaba sola. Para tu amiga no había eso, no resonaba esa historia. Entonces, también las imágenes nos dan información de cosas que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta, porque de repente iba a hacer la pregunta, ¿y por qué me siento incómoda? ¿Por qué me disgusta eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no estoy viendo? Y la imagen de afuera, o a veces la imagen interna, es como la chispa para indagar. O sea, a mí lo que me parece fascinante es que es un camino de autoconocimiento y que por eso cada vez sabemos menos y que tenemos que ser como más humildes de nosotros mismos, de nuestra propia mirada y ni hablar de la mirada del otro, porque lo que para ti puede generarte vivacidad, alegría, etcétera, para mí en ese momento puntual puede significar un desespero Muy y, bueno. y ambos son válidos.
¿entiendes? Porque va a depender de la vasija del observador. ¿Cómo te gustaría, mi querida Ana, cerrar este episodio así con una palabra, una frase clave, Y algo que nos invite a seguir a trabajando mí, en este trabajo interior? a Ujú. mí me gustaría, que es lo que yo voy a reflexionar estas semanas, mira, justamente ahora que viene la Navidad y Reyes y todas estas, Y Hanukkah, eh, estamos en Hanukkah ahorita, y celebrando, Hanukkah. hoy se enciende, por cierto, la velita que corresponde a Tiferet. O sea, ¡Ay, qué ve, bonita! sí, 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 Tiferet es entonces, muy bonita, que Tiferet. exacto. Aves, A o mí, sea, y, ujú, entonces a mí me gustaría pensar y reflexionar qué imágenes quiero para mi alma, ujú. ¿no? ¿Qué imágenes le quiero construir a ella? Sea un lago a veces, un lago con árboles, con, no sé, sea un cielo, un atardecer, sea la mirada de alguien, sea una caricia, sea una escucha. Me gustaría, mira, hoy que estamos en Tiferet, si hoy de noche, ¿no? Yo no sé bien cómo va. Aquí son casi las 12 y para ti ya entró. Ujú, ya entró el Bueno, encendido de las ¿qué, velas. qué imágenes quiero para Tiferet? Así Por lo es, qué hermoso. menos Armonía, construirlos. Sí, así es, así es, así es. Bueno, te abrazo muchísimo, Ana. Muchísimas gracias por este espacio, por compartir tus reflexiones, por hablar de estas cosas nosotras aquí. Y ojalá que para alguna persona sea de valor, ojalá una chispita ahí las deje reflexionando ¿y tú, y Adri, que con qué frase te gustaría? siento que el compromiso que me gustaría colocar aquí es, yo tengo muchas imágenes lindas, externas, que a mí me gustan, como libros, con ilustraciones, y siento que no los estoy viendo tan seguido, y creo que me ayudaría, creo que es eso. Mm, Ujú, para alimentar entonces esa información que va hacia adentro. ¿Ok? muy lindo. Un abrazote grande, que estés muy bien y seguimos conversando. Muchas Ok, gracias. un abrazo. Saludos a los que se conectaron y a los que nos van a ver luego. Un abracito. Chao, chao. Gracias. Chao.